Ya, yo decía que en las mismas religiones, en las mismas tradiciones espirituales, hay una serie de mitos, de leyendas, de épicas que hablan del bien y del mal, de la creación del hombre, de cómo interactúan estas fuerzas y afectan a la humanidad. Pero si uno analiza muy bien, incluso estos relatos también no van mucho de acuerdo con esa postura de que hay un Dios malo y un Dios bueno, así hablando en simple, porque hablamos del enfoque de la Cábala, que es un enfoque bastante sofisticado, es un enfoque donde muestra toda la estructura del universo y obviamente ahí están todas las expresiones universales. Y en ese enfoque de la Cábala que está muy también en sintonía con el corazón de muchas tradiciones espirituales, como el hermetismo, el gnosticismo. El gnosticismo ahí también hay que hacer una aclaración al respecto, pero tiene que ver con todas esas tradiciones espirituales profundas. Dice que en el relato, por ejemplo, del árbol de la vida, del Edén, del árbol del bien y el mal, había un escenario donde estaba Adán y Eva, que son como el primer humano masculino, la primera humana femenina, o sea, estaba la humanidad creada ahí. Estaba Dios y estaba la serpiente y habían dos árboles. Por eso, si estamos hablando de que el demonio sería un ser opuesto a este proyecto divino, a esta creación divina, ¿qué está haciendo ahí la serpiente? Y incluso se habla en ese mito de que es el paraíso. O sea, la serpiente vivía en el paraíso y tenía una función. Y Dios no, no le hacía nada y dejaba que funcionara. Y ahí sale el relato, sale el análisis y sale la comprensión de que esos principios no son tan opuestos. Esos son principios que cada uno tiene una función dentro de esa unidad, ¿ya? No están ahí en una lucha eterna por quién se apodera, se puede decir, de la voluntad del hombre o se apodera de un espacio que sería como el jardín del Edén, como la creación en sí. No, no es así. De ahí viene esa reflexión, esa comprensión. En ese contexto, en ese escenario, está el bien y el mal, uno representado por una serpiente, el otro por Dios, por el creador, mejor dicho. Hay un árbol del conocimiento y un árbol de la vida. Y uno de esos seres le dice a los humanos que solo se alimenten del árbol de la vida y el otro insta a alimentarse del árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Para qué? Para que despierte conciencia y sea una persona que tenga la posibilidad de elegir y de hacerse responsable de sus actos. En definitiva, un ser autónomo. Y Ya, perdón, entonces, perdón, sí, por eso que yo he escuchado relatos que dicen que al final la serpiente no era tan mala como la pintan. eso estamos En hablando, ese que sentido, claro, claro. esa información que se da es una información distorsionada de las religiones, ¿ya? Y que hay que entender el bien y el mal como lo que es una percepción, no es una separación real. Nosotros percibimos algo como bueno o malo, y el bien y el mal también tienen una raíz subjetiva. No existe a ver, demos un ejemplo bien simple, una mesa es una mesa.
Todos tenemos un entendimiento objetivo de lo que es una mesa y la mesa tiene una función. En cambio, el bien y el mal, no lo vemos como algo objetivo, es una categoría subjetiva. Y hemos dado miles de ejemplos de que para una cultura una cosa es buena, para otra cultura eso mismo es malo, ¿ya? Para una cultura que las mujeres muestren su cuerpo es parte de su libertad, de su decisión, no tiene nada de malo, y para otra cultura eso es prácticamente un pecado. Por eso el bien y el mal es una categoría subjetiva. Ahora, hablando de forma de arquetipo, sí está el arquetipo del bien y el arquetipo del mal, pero ambos tienen una función que no están en contraposición eterna por una supremacía, sino que es como la misma dualidad, que son opuestos complementarios y pertenecen a una sola naturaleza y están unidas. Y cuando el ser humano despierta conciencia y después despierta sabiduría a través de la vivencia de la dualidad, ¿ya? Porque aquí nosotros percibimos todo en dualidad, todo en polaridad, y de ahí nacen los conflictos, las guerras, las discriminaciones, los errores, los desequilibrios, por esa misma percepción separada. Vemos las cosas separadas y le damos categorías opuestas. Pero ese mismo ejercicio tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de vivir ese proceso? De despertar a la conciencia del bien y del mal, que a través de vivir esta experiencia, estos ensayos de errores, al probar una polaridad y otra, al considerar que una cosa es muy buena y después vivir efectos y consecuencias dolorosas y dañinas para la armonía de la persona, o considerar que algo es muy malo y después darse cuenta que en el fondo no era tan malo, ya después de todo ese juego de ilusión, después de todo este contexto, como digo yo, porque este mundo es un mundo de pura ilusión y de percepciones, ya es como espejismos. Llega un momento que la conciencia empieza a despertar a lo real y empieza a adquirir sabiduría. Y la sabiduría va más allá de este juego, de esta conciencia dividida en el bien y el mal. Por eso que los hombres sabios ven más allá de la apariencia de que esto es bueno y que esto es malo y actúan en conciencia. Pueden ver la naturaleza de un fenómeno y pueden entender más allá de la apariencia qué es conveniente y qué no es conveniente. Podemos dar miles de ejemplos. La educación de un niño. Es bueno ponerle límites, es bueno castigarlo de alguna manera, es bueno ponerle desafíos, es bueno no darle todo lo que quiera, es malo, es bueno. Bueno, la sabiduría en ese sentido va más allá de lo que te diga que es bueno o malo. Un padre sabio está más allá de los consejos de los demás. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Para conducir a ese ser a un desarrollo, a una autonomía, a un poder interno, a un amor propio, a saber conducirse, saber que hay límites, saber conducirse entre los límites, saber que hay que autorregular los instintos, las emociones por un bien superior. Todo eso está más allá del bien y el mal, eso es sabiduría. Y en eso estamos aquí en estas encarnaciones, en este mundo, atrapados por el bien y por el mal,
para adquirir una sabiduría que trascienda eso, esa polaridad, ese juego de la polaridad, que integre, porque también aquí la palabra clave es integrar, integrar el bien y el mal, integrar el inconsciente con el consciente, integrar la sombra con la luz reconocida, todo eso es el trabajo. Pero para que ustedes entiendan, ese mal y ese bien que está dentro de nosotros y que estamos viviendo procesos y conflictos por ese mismo fenómeno que experimentamos en nuestra propia psiquis, también se da en el mundo, en el exterior, en el sistema. Lo vemos afuera, lo reconocemos afuera y lo reconocemos adentro. Incluso lo que vemos afuera es proyección de ese mismo fenómeno que ocurre dentro. Si yo en mi interior considero que una cosa es malísima, la resisto, la cuestiono, la juzgo, la menosprecio, cuando la reconozca afuera, voy a tener la misma opinión, porque no puedo tener una opinión distinta de lo que veo afuera si en mis propias creencias y parámetros y paradigma interno son de una categoría. Todo es una proyección. Ya, miren, yendo a lo bien simple, hay muchos ejemplos de lo que consideramos malo, ejemplos del mal. La guerra, la enfermedad, la fealdad, la adversidad, la resistencia, el conflicto, la pérdida, el odio, ya estos seres como Satanás, la oscuridad, son ejemplos, categorías de cosas que nosotros calificamos como malas. Pero aquí estamos llamados a ver las cosas en su real naturaleza más allá de eso. A veces una guerra puede ser necesaria para defender la vida, para defender una identidad, para defender un territorio. Pero todos dicen que la guerra es mala. ¿Será la guerra por la conquista, por depredar a otros, por someter a otros, por el poder, por el poder? ¿Esa será la mala guerra? Por eso que empezamos a ver distinción en todo esto. La enfermedad es mala, ahora se está entendiendo gracias a eh, muchos conocimientos avanzados de lo que es la metafísica de la enfermedad, llevada incluso a métodos científicos como la biodescodificación o la medicina germánica, que ha revelado que la enfermedad no es mala. La enfermedad es un mecanismo natural de reparación de un desequilibrio que hay, en este caso, en nuestro cuerpo. Esa es la enfermedad. Hay libros, el cáncer no es una enfermedad, otro libro que se llama La enfermedad como camino, y demuestran que este mecanismo que nosotros llamamos enfermedad es realmente parte de la sanación. Cuando hay una distorsión, cuando hay un desequilibrio en el organismo, se activan ya estos procesos biológicos de fiebre, de creación de tumores, de incluso el mismo infarto. Cuando hay un infarto es porque se liberó toda una energía que está distorsionada y por alguna parte se tiene que liberar. Todos esos son mecanismos de sanación. Y como también hemos hablado en clases, el problema es la intensidad de ese mecanismo, que puede afectar tanto
en su proceso cuerpo, al cuerpo biológico, que el cuerpo puede perecer en este mecanismo. Y también cuando ese mecanismo es activado constantemente, la persona vive un constante dolor, una constante incapacidad, un constante sufrimiento, porque está activando ese proceso biológico de reparación en, en un periodo muy corto, o sea, en periodos muy cortos. Y eso se llama una enfermedad crónica. Pero la enfermedad a grandes rasgos ya se entiende que no es mala. La fealdad también tiene que ver con ciertos cánones, ¿ya? Eh, la adversidad no podríamos decir que es mala porque por la adversidad las personas se hacen fuertes, por la adversidad la gente evoluciona, por la adversidad hay desafíos y las personas tienen un sentido por qué trabajar en esta vida, se mueven y como digo, se van desarrollando. Eso ocurre también con cualquier especie. Y así puedo seguir con todos los ejemplos de lo que nosotros consideramos malo. Aquí entra el cuento, ya hablamos de la serpiente, que todo eso tiene un sentido y que es parte de ese plan cósmico. No hay ahí una contradicción. Incluso se habla en simple que el bien y el mal fue creado por Dios mismo, porque no, no existe un Dios malo en contraposición de la divinidad de Dios. Todo lo que hay ahí y tiene una función es creación de lo que llamamos, entre comillas, Dios. Ya, la polaridad. Luz versus oscuridad, mal versus bien, belleza versus fealdad, caos versus orden. Entendamos que esto es producto del mundo de la percepción. Trascendiendo esta percepción y llegando a una percepción más elevada que contempla el todo, que se llama percepción de unidad, ya ahí uno vuelve a reconquistar esos estados superiores de conciencia, se acaba este versus, ya no hay un versus, ya la luz no está en polaridad opuesta con la oscuridad, son fenómenos de lo mismo. Por eso, ¿qué es realmente lo que se podría decir para poder entender con este lenguaje? Porque aquí estamos llegando a un estadio que podríamos considerar de que todo da lo mismo, porque todo es relativo, y ahí también nos podemos perder. No, para entender y para ir profundizando de cómo podemos trabajar en la percepción de dualidad, es que sí podemos hacer una diferencia entre dos conceptos para entender de una manera más objetiva el bien y el mal. Esos dos conceptos son lo artificial y lo real, la ilusión y la realidad, se puede decir, ¿ya? Artificial, ilusión, fantasía con esencia, realidad. Ahí está la gran diferencia. Por eso, em, tenemos que identificar qué es real, qué tiene una existencia real, a diferencia de lo que es una ilusión o un fenómeno de percepción o que tiene una existencia artificial. De ahí que em,
El sabio, los iniciados, los estudiantes en estos temas buscan despertar a lo real, buscan acceder al mundo real y salir del mundo de las ilusiones, salir de Maya, de lo que en la India se llama el mundo de Maya, el mundo de ilusión, donde está esta percepción del bien y el mal que a nosotros nos tiene atrapados. Y cuando uno trasciende la percepción del bien y el mal, empieza a acceder a un conocimiento real de la esencia de las cosas. Ya los llamados maestros ascendidos, los llamados seres que están en ese mundo real o en el mundo espiritual, están viviendo en estadios o dimensiones en contacto con la creación real, con la creación divina esencial, no sumergidos en una especie de mundo ilusorio, de porque, por ejemplo, la materia, la misma materia ya en sí conlleva a la percepción a quedar atrapada en la ilusión. La materia tiene esa fascinación intrínsecamente, ya lleva a la percepción a considerarse separado, porque los mismos cuerpos ya hacen que uno se identifique con una individualidad y se diferencie con los otros, incluso esa diferencia ya crea una separación que es una ilusión. ¿Por qué? Porque en el mundo real, el mundo esencial, no existe la separación, sino que el universo es un organismo, un solo organismo y todos estamos interconectados y todos tenemos una función, así como las células trabajan cada uno en una especialidad, pero por el bien del organismo entero. Esa es la función de las células de un cuerpo. Bueno, en el universo ocurre lo mismo, pero ya al ingresar, por ejemplo, a un mundo material, donde la percepción se puede decir que toda es ilusión, ya nos diferenciamos, entramos en conflicto entre nosotros, le tememos a la diversidad, a lo diferente, competimos, hay una lucha por sobrevivir, porque se pierde también esa conciencia de que el universo todo está dado, todo está entregado, el universo nos provee de todo, pero acá percibimos como que hay escasez y las cosas se tienen que ganar con duro trabajo. Y se crea un sistema incluso así. Las mismas personas que tienen poder, como están en esa ignorancia, acumulan y a los demás también ahí los someten a la escasez para ellos mismos mantener un sistema de acumulación o de riqueza solo para un pequeño grupo de seres. Incluso se reproduce esa percepción irreal en el sistema. Por lo mismo, ¿cómo vamos a tener paradigmas distintos ya si experimentamos desde niño un esquema colectivo? De ahí la necesidad a despertar a la verdadera naturaleza de lo que somos y la verdadera naturaleza del universo y de la creación real para salir de este mundo de ilusión. ¿Tienen alguna pregunta al respecto por ahora de lo que he hablado? ¿Alguna pregunta, alguna intervención? No te iba a preguntar te iba a preguntar si estabas mostrando alguna diapositiva o estás hablando solamente. Hablando. Ah, ya, porque como no veíamos el,
La foto de Oye, la diapositiva que ¿y nos saca. cuando hablo me ven a mí en grande o no? Sí, pues, Ya. vemos el bosque Es atrás. una gran introducción. Miren, ya aquí entramos en ese mito, cosas que quedan obviamente en reflexión eterna, porque son temas bastante complejos. Yo aquí reconozco que este tema, aquí estamos picando muy a fondo, hilando fino, y hay pocas convenciones al respecto de estos temas. Uno de esos es que el universo material no es de origen divino, ¿ya? De ahí sale este mito del demiurgo. El demiurgo se dice que es el creador del mundo material, del universo material. Y en Que muchas vendría siendo como tradiciones, sí, po, en muchas tradiciones gnósticas se habla de que es un eón, ya, pongámoslo en simple, es una divinidad porque en el universo hay demiurgos, hay creadores de mundo, hay formadores, hay manifestadores y obviamente está el origen de todo. Por eso, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿de qué estamos hablando? Hay que salir de estos conceptos totalitarios. En las religiones hablan Dios, Dios creó todo, Dios es amor, Dios creó el mundo, Dios es bueno y el diablo es malo. Esos son conceptos muy básicos que nos mantienen en ignorancia y que son muy infantiles. Es como cuando el niño cree que el papá es perfecto, es bueno y le dicen de que no hable con extraños, no confíe en nadie porque todos pueden ser posibles seres negativos. Bueno, no, a la hora de empezar a estudiar el conocimiento universal, uno ya empieza ahí a entender la configuración del universo. En el universo está el origen. En el origen, todo es perfección en potencia, todo está ahí contenido, todo está en unidad y de ahí viene todo. Pero después viene la creación y vienen una serie de universos. Es como un árbol, desde los frutos, desde la punta del árbol hasta la raíz. Y todos esos frutos del árbol son distintas dimensiones que contienen una cantidad de energía y de conciencia en una expresión diferente. Podemos llamar una expresión de mayor cantidad de información, de mayor energía, de mayor armonía en ciertos sectores y en otros no, sí. De ahí que también se dice que el universo no es perfecto. La creación en sí misma no es perfecta. En su totalidad es perfecta. ¿Ya? Las raíces pueden estar viviendo un proceso en el árbol, un proceso de... pueden estar en un proceso de que se están pudriendo, eh, un fenómeno que les corresponde a las meras raíces, los frutos pueden estar en otro proceso, las hojas en otro proceso. Si uno ve el árbol entero, ve una armonía, una perfección, pero si los ve como fusiones separadas, ahí cada uno está en un proceso fraccionado, ¿ya? Pero entendamos, aquí comienza el mito de que por alguna razón se creó este mundo material, este universo material. Esa razón también tiene mucha explicación y no quiero ahondar acá porque ahí entraríamos en grandes profundidades y en muchos enfoques. Yo puedo nombrar la Guerra de Orión. Se dice que en la Guerra de Orión se creó un portal donde eh, s- se dio paso a un mundo artificial
en donde estaba la posibilidad de tener esta percepción del mal, donde las energías bien y mal podían estar en contraposición y muchos seres se metieron en ese portal para hacer una rectificación de un proceso de distorsión que estaba viviendo el universo. ¿Ya? Eso es más o menos el sentido del mundo material. ¿Ya? Por eso, los que rigen ese mundo material, ya en este escenario, hay los que se llaman programadores, que tienen una función X de mantener a los seres en esta matrix material. También se les llama como los arcontes. Son unos programadores, son unos vigilantes, son unos guardianes, unos gobernadores que rigen el mundo material, la matriz material, y todos los seres que se introducen como avatares en este mundo material, empiezan ahí a vivir un proceso y donde se dice, algunos dicen que es un juego, ¿y para qué? Para que estos seres vuelvan a rescatar esa conciencia divina y vuelvan a reparar el estado de inconsciencia y de distorsión en que cayó algunas fracciones del universo. ¿Y cuál es la tarea de estos seres, estos vigilantes, estos programadores? Es mantener a esos seres siempre rotando como una especie de bucle eterno en este mundo de ilusión. Y la materia, como dije, es un escenario perfecto para caer en este mundo de ilusión y no trascender. Pero vamos a decir, oh, estos arcontes, estos vigilantes son muy malos, seres muy negativos porque nos quieren mantener aquí y nunca volver al origen y volver a reconocernos como realmente somos una entidad divina. No, no son malos, es parte del proceso. ¿Ya? Es parte de ese proceso de despertar, de volver a recuperar la conciencia divina, de rectificar, ya, de enmendar ese estancamiento, esa distorsión que se produjo en el universo, esa reparación, y para eso debe existir esta fricción, este juego de polaridades, de opuestos, y hasta que el jugador, el avatar que somos todos nosotros, que estamos en este proceso, despertemos y recuperemos nuestro origen divino y salgamos de esta escuela, de este escenario de espejismos, de estar siempre atrapados en el bien y el mal, en la separación, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Trabajando el ego, porque el demiurgo es, digamos, el ego macrocósmico, el ego cosmogónico, es un falso Dios, ¿ya? Que vive también en separación, que también funciona a veces como bueno o malo, en dualidad, busca la obediencia, es como el ego, pero ya como arquetipo, como un ser cósmico, un arquetipo universal, ¿ya? Y obviamente que va a llegar un momento que ese demiurgo, ese ego que crea lo artificial, crea la ilusión, también va a desaparecer. Pero cuando los seres que tenemos el ego también en nuestra psiquis, ya trascendamos nuestro propio ego, ahí el ego universal también se va
entre comillas, iluminar. Y ese es el sentido del universo material. El universo material, el mundo de ilusión y todo eso también tiene un tiempo, es un proceso. Se creó con una función especial, pero va a tener un, así como tuvo un inicio, va a tener un final. Ya da para mucha reflexión este tema, de verdad, en muchos sentidos nos queda grande, pero es bueno ya empezar a introducirnos. ¿Por qué? Porque es parte de lo que estamos procesando y es parte del sentido de nuestra propia existencia humana, de nuestra propia vivencia como seres en esta experiencia, ¿ya? Obviamente que aquí estamos hablando del sentido trascendental de la existencia. Quedamos aquí, quedamos más o menos en esta lámina en la clase pasada y hoy día vamos a terminar. Por eso, quien quiera ver esta clase completa tiene que ir al YouTube y ver la primera clase de este tema de la naturaleza del mal, dentro del concepto de Cábala, del enfoque de la Cábala. Bueno, eso es para quien quiera tener el tema integrado y una perspectiva completa de lo que fue el tratamiento de este tema por este medio, ¿ya? Quedamos en la naturaleza del mal, que en Cábala se le llama Ra. El mal es privación de luz, desequilibrio, separación de la fuente divina. No tiene existencia propia, vive parasitariamente de la santidad. Ahí también se puede decir de la esencia real, de la esencia divina, o del alma. El mal solo existe donde la luz está oculta. ¿Qué podría rescatar de acuerdo a lo que hablé anteriormente? Que no tiene existencia propia. ¿Ven? Por eso se podría decir que el mal en sí mismo no existe, porque todo lo que tiene existencia propia es real. De ahí se dice que solamente existe Dios o la creación divina. En esencia, como seres, somos creación divina. Y eso está ahí condicionado. No, no condicionado. Una cualidad es la inmortalidad, la permanencia. Todo lo que es real y que es creación divina es inmortal. Por eso, lo que no tiene existencia propia, como la percepción del mal, la función del mal en alguna parte del universo, es temporal. Y lo artificial también es temporal porque llega un momento que se trasciende. Cuando uno despierta lo artificial, eso se disuelve en la conciencia real. Pasamos después a esto, Satán en la Cábala, puse la imagen del Bafometo, que en sí mismo no es el Satán que todos pensamos, ya, pero se ha usado mucho esta imagen para retratar el satanismo eh, en muchas películas, en la cultura en general, pero como lo dije en la clase pasada, no es una imagen de las ciencias ocultas,
y que representa el trabajo que tiene que hacer el alma en el cuaternario inferior, con los cuatro elementos y con la sombra. Por eso ahí están las dos lunas, la luna blanca, la luna negra. Solve coagula, dicen los brazos, que es una clave de la alquimia. Están los cuatro elementos, el aire, el fuego, la tierra, el agua. Está ahí el trabajo con las energías creadoras a la altura del sexo. Y también dije que es una esfinge. Y en esoterismo, en ciencia oculta, las esfinges también tienen ahí una misión, una función y representan más que nada, son representativas del trabajo que tiene que hacer el iniciado, el aprendiz en el conocimiento para ir trascendiendo todo el poder magnético que tienen los cuatro elementos en su propia naturaleza, también en lo exterior, y trabajar su propia sombra. De ahí que en las catedrales góticas y en muchos templos a las afueras ponían grandes leones, la esfinge está ahí también cerca de las pirámides, las gárgolas a las afueras de las catedrales góticas que representa ese trabajo que hay que hacer con ese mal ilusorio, con la sombra, con la identificación con el ego, todo eso para penetrar después en el espacio divino. De ahí que las imágenes de las esfinges, muchas tienen ahí formas de animales, porque los animales representan ese trabajo que hay que hacer con las energías inferiores, con los impulsos inferiores que quieren nublar a la conciencia y, y dominar más allá de un enfoque espiritual. Hay que conducir. No es que uno esté en contra de eso, sino que hay que conducirlo, hay que canalizarlo, hay que transmutar y hay que poner todo eso al servicio de un enfoque espiritual, de un enfoque más trascendente. Ya para la cábala, como para la esencia de los conocimientos que estamos viendo, Satán no es un demonio rebelde. En la cábala y ya en el Tanaj y el Talmud dice, Satán es un ángel, cumple una misión divina. No actúa por rebeldía, se le asocia con Hasatán, el acusador. ¿Ya? Además, el Satán, una de las misiones que tiene es acusar. Él siempre nos está acusando en nuestra propia psiquis de todas las cosas malas que hacemos, de todas las transgresiones, de todas las cosas que nos dan vergüenza, que nos producen culpa, ¿ya? Y también es muy autoexigente. Y a veces cuando uno tiene como muy activo ese Hasakatán, ese acusador, se autocastiga demasiado, tiene poca indulgencia, es incapaz de perdonarse y de perdonar a otros. Ya, si bien es cierto, esa misión está bien como parte, como función de la conciencia, cuando ya está en desequilibrio es perjudicial. Aquí tenemos que entender que todo esto funciona bien cuando está en equilibrio. Cuando hay desequilibrio, ya empieza ahí la distorsión y empieza a funcionar todo mal. Yesser Harra, la inclinación al mal. La inclinación al mal es que a través de esta despertar del bien y el mal, uno es tentado por el mal, se puede decir. Ya, imaginemos, hay formas de lograr ciertas cosas en la vida y hay formas de lograrlas de manera correcta
a través de lo que se llama bien, y hay otra forma de lograr lo mismo de manera incorrecta, ya sea mintiendo, estafando, falsificando algo. Ustedes pueden pensar lo que quieran, ¿ya? Y al tener esa conciencia del bien y el mal, mucha gente cae inclinados al mal, ¿ya? Entonces, una función es acusador, como ese juez severo, y otra función es la tentación. Y otra sale aquí como ángel de la muerte, ya que somete todo también a procesos de desintegración. Nada es eterno. Son distintas funciones de una misma fuerza. Ven que el supuesto Satán, el mal como arquetipo, tiene una función perfecta y dentro de este plan cósmico, el sentido del mal. El mal existe para permitir el libre albedrío, ya para que las personas tengan la capacidad de elegir, de empoderarse, de poder. También podemos decir autocontrolarse, ponerse límites, hacer posible el mérito moral, ¿ya? Una persona correcta tiene más mérito pudiendo hacer el mal, pero eligiendo ser justo. Y ese mérito moral es un poder, una fuerza que adquiere el alma. Y eso le da sentido al mal, como esa fuerza que se opone ya a las directrices que da la misma divinidad en su enseñanza. Provocar el esfuerzo espiritual. El esfuerzo aquí lo podemos asimilar con trabajo, con dedicación, con estudio, con disciplina, con enfoque, con observación. Todo eso es esfuerzo. El trabajo interior, el desarrollo interior viene a través de eso, de esa labor interna. Sin mal, no habría elección, no habría crecimiento, no habría retorno consciente a Dios. El bien automático no es virtud, el bien elegido sí. La misión del mal y de Satán, ya Satán como arquetipo, ya refina al ser humano. El mal fuerza al alma a discernir, resistir, elevarse. Cada victoria sobre el mal libera chispas de luz atrapadas en la oscuridad. Aquí dice Tikkun. En la enseñanza de Cábala, Tikkun es el concepto que habla de la misión del alma, la misión de rectificar la propia alma y al universo. Por eso se dice que todos nosotros tenemos un tikkun interno, una misión de alma que debemos entender, reconocer y desarrollar en esta existencia. Y esa misma victoria que se hace con esta tentación, con estas fuerzas oponentes que nos instan a hacer acciones con el mero objetivo de la satisfacción individual del egoísmo, ya conducidas por el ego, esa victoria sobre ese proceso libera esas chispas de luz, ya que deben ser reveladas por el tikkun interno, por la misión interior.
Pensemos en un entrenador. El mal hace la función de entrenador psicológico. Es una especie de profesor. Participar en el Tikkun Olam. El Tikkun Olam es un concepto que dice ser la reparación del mundo. Paradójicamente, Satán ayuda al plan divino. Al ser vencido, se transforma en fuente de mérito. Según algunos textos, en la redención final, Satán perderá su función porque ya no será necesaria. También lo dije que este escenario, este mundo material, esta percepción del bien y del mal, estos seres ya que cumplen la misión de ser oponentes, de mantener a los seres atrapados en esta rueda eterna del samsara, en esta matrix, estos seres que tienen esa misión y que esa misión también es dada en grandes esferas, ya saben que eso va a tener un tiempo, un principio y un fin, porque es parte solamente de un proceso. Algunos le llaman experimento, otros le llaman juego, ya plan divino, pero como digo, no pertenece a ese mundo esencial, real, eterno, sino que ya está sometido al tiempo y al espacio. Y así como se creó ese portal hacia la materia, va a llegar un momento que se va a cerrar. Incluso hay un libro muy interesante que se llama La desaparición del universo. También lo plantea la ciencia. Muchas veces hemos escuchado que el universo también se va a contraer hablando de lo que es materia, pero también podemos extenderlo en la energía. Eso va a llegar un momento que también va a ser como succionado, se va a contraer y va a desaparecer. Y eso es una vuelta al origen. Entendamos que del origen nace todo y llega un momento que todo vuelve al origen, a la perfección en potencia. Destino final del mal. En la Cábala, el mal no es eterno. Será purificado, reintegrado o anulado por falta de energía. Cuando toda la luz sea restaurada, el Sitra Ahra colapsa. Satán deja de existir como fuerza activa. Ahí también hay una clave. Esta energía, esta conciencia se acaba como fuerza activa, pero sí queda como germen, queda como una fuerza pasiva en el interior del ser, pero ya no se exterioriza, ya no se separa. Es como el deseo. El deseo es una función de nuestro ser divino y es bueno porque por el deseo el ser se expande y crea, hace una creación, crea universos. Pero cuando ya hay una polarización extrema del deseo, una fascinación solo con el deseo, ahí viene la separación, ahí viene el desequilibrio, ahí viene la disputa y el conflicto con otras partes del universo, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió. En el universo hubo una distorsión, hubo un desequilibrio, muchas partes de la conciencia de este universo divino cayó en el inconsciente, se creó ya un falso dios, un demiurgo, que a su vez hizo creaciones ilusorias, ya, y eso lo podemos entender reconociendo ese fenómeno en nuestra propia psique, que es la creación del ego. Y el ego, así como
Estamos identificados como que somos eso mismo, como que es nuestra única realidad y también somos conducidos por el sistema de creencias y de pensamientos de ese ego. Asimismo, proyectamos esa identidad en un Dios que tiene las mismas características. De ahí que el Dios de estas religiones monoteístas, en su parte externa, es a imagen y semejanza de nuestro propio ego, ya con sus castigos, con sus miedos, con pueblo elegido, en separación, con castigo, con culpa, con juicios, ya, lo mismo que hace el ego en nuestra propia psiquis, de repente se ve ahí exteriorizado en una religión y que ese Dios tiene las mismas características. De ahí que hay ciertas espiritualidades que dicen que son más elevadas, más esenciales, más profundas, como el budismo, que en sí mismo el budismo no tiene esas características, sino que enseña un sistema para despertar conciencia, para autoobservarse, conocerse a sí mismo, y no plantea esta dependencia de una divinidad superior, un sometimiento, al contrario, va mucho, no tiene que ver con eso. Pero el corazón de estas religiones occidentales también tiene esa enseñanza, pero se mantuvo oculta a lo largo de la historia. Diferencia clave con el dualismo. Ya hay que entender ahí lo que es el dualismo. Ya las religiones, en la política sea el dualismo. Bueno, el dualismo es una percepción, un estado de conciencia, un paradigma que somete a la conciencia y nosotros siempre hemos estado ahí experimentando la realidad en dualismo. En la Cábala existe un solo Dios. Ya en el dualismo, como lo vemos en las religiones, existen dos principios, el bien y el mal, Satán y Jesús, y así. El mal es funcional, ¿ya? En el dualismo el mal es independiente, es como un acto rebelde que no tiene una función dentro de esta unidad, de este plan divino, ¿ya? Satán sirve a Dios en la Cábala, bueno, y en otros sistemas, en los verdaderos sistemas espirituales es así, pero en el dualismo, como el cristianismo que conocemos, el cristianismo exotérico, Satán es un ser que se revela. La síntesis final. El mal surge del ocultamiento de la luz divina. Entendamos que todo es luz. En el infierno hay luz, pero esta luz se oculta. Por eso, el mal lo podemos alegorizar como una cáscara, como un paraguas, algo que oculta la luz o que oculta la verdadera información o el verdadero conocimiento. Podemos decir que una falsa creencia oculta la luz verdadera, un prejuicio oculta luz, un falso paradigma oculta luz. Miren, las ideologías que funcionan en polaridad también ocultan luz, porque la luz funciona en totalidad, es integral, no en polaridad, ¿ya?
Satán es un instrumento, no un enemigo. El mal tiene una misión pedagógica y espiritual. El objetivo final es su superación y reintegración. El mal no es opuesto a Dios, es lo que permite que el bien sea elegido conscientemente. Bueno, también ahí podemos entender por qué Lucifer significa el dador de luz, quien hace un trabajo correcto, despierta conciencia a través de este proceso de trascender el mal como concepto, adquiere la luz que estaba ahí contenida en esa ilusión, en ese paraguas llamado mal, denominado mal. Dejar de compartir. Entiendo que este tema es complejo, es para darle mil vueltas, pero considero que es un avance empezar a entrar en estos temas que es para pocos, muy pocas personas se inician en esta temática, pero cuando uno la va entendiendo y sobre todo cuando la va aplicando en su proceso de vida, yo podría decir que empieza a lograr grandes avances, ¿ya? Y yo diría que en todo sentido, incluso en cosas cotidianas. Así que abro un espacio para que hagan algún comentario. Podemos tratar de dar alguna respuesta, alguna inquietud, alguna duda. Miguel, cuando tú hablabas de la parte sintética del tema en general, ¿estás refiriéndote directamente a la creación de la dualidad? Eh, ¿Sabes que no te entendí muy bien la parte sintética? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que había como una parte real y una parte sintética, que No, una parte artificial, dije. artificial, exacto, exacto, exacto. Esa parte artificial está representada de alguna forma en la dualidad que vivimos, Sí, la ¿sí? percepción de la dualidad es artificial, porque es Ya. una ilusión, es una percepción ilusoria. En el mundo real, mire, para que se entienda, el mundo real es cuando uno despierta conciencia a- al mundo espiritual, podemos decir, a la creación divina. Creación divina porque, claro, porque todo es divino, todo es una creación que viene de un origen. Y cuando uno ya despierta eso y logra la conciencia de unidad, se fuma ya la percepción de lo opuesto complementario. Se fuma esa percepción de la separación, de lo bueno y lo malo, ¿ya? Incluso se llega a tal grado que los seres integran, por ejemplo, la energía masculina y femenino y se logra de nuevo, ¿ya? El andrógino divino en el ser mismo. Los seres que están en ese mundo real, que están en el mundo trascendente, son andróginos. Tienen integrado la energía masculina y femenina. Por eso, en estos mundos inferiores, todo como que se separa. Y eso crea una ilusión. Podríamos estar hablando mucho. Aquí nosotros somos avataras de un ser real y verdadero, como en la película Matrix y en otras películas. Tenemos un cuerpo criogénico, tenemos un cuerpo real, un cuerpo cósmico, interestelar, como un ser, repito, cósmico. Pero ese ser está en otra dimensión, está en un universo paralelo
está conectado a un videojuego y su alma se fracciona en muchos avatares que son fracciones de ese ser y ingresan en esta especie de juego ilusorio, en este escenario cósmico, como fracciones de alma de ese ser y que en sus experiencias de vida construyen un ego, una identidad artificial también, que no es la verdadera artificial de ese ser cósmico, ese ser divino, sino que es una identidad temporal en este escenario y para vivir una serie de experiencias y aprender de esas experiencias y realizar una misión interna, una misión de alma. Así que, como siempre repito, yo, Miguel Rojas, no soy mi verdadero ser está en otra dimensión, está en una cámara, ya está interconectado con este mundo material y yo soy una especie de buzo, ya con parte de esa alma, de esa super alma, soy una fracción, parte de esa mente y que está viviendo una experiencia para recuperar algo de conciencia y esa conciencia es adherida a ese ser. La película Matrix sale ahí que ellos vuelven al mundo real después de desconectarse de la Matrix, ya, y se conectan a través de unas mangueras y ellos bajan a la Matrix ilusoria y a veces, ¿para qué? Para cumplir ciertas misiones y después vuelven al mundo real. Bueno, eso también ocurre con nosotros, tenemos un cuerpo criogénico. Por eso que Claro, hablamos de que el ego es artificial, este cuerpo es un mero traje para ingresar al mundo material, es como el traje del buzo para ingresar a- al océano, porque sin ese traje pereceríamos. Ese ser no puede ingresar con su energía primordial, sino que necesita un cuerpo material, a grandes rasgos para que se entienda. en la serie 1899, muy bueno eso. Sí, Se ha pues ahí graficado sale. muy bien eso. Sí, muy buena la Oye, serie. ¿y esa serie todavía falta otras temporadas o no? Parece, porque son dos temporadas, ¿no? Sí, po, y pareciera que cuando llegan a verse en su cuerpo real, que se le llama criogénico, que a gusto a poco, porque uno espera que después esos seres liberen a todos los que están ahí conectados. Claro, Bueno, esa serie de Netflix nos muestra una realidad bastante potente, bastante profunda. Ya ahí uno va entendiendo que en estos tiempos todo se está develando. Estamos accediendo a un conocimiento superior. Cono- ya que siempre existió, pero antes solo en círculos muy herméticos, en círculos muy cerrados, espirituales, se hablaban de estos misterios, pero ahora se están hablando a nivel masivo. Y el que quiere desarrollarlo, lo puede hacer y el que no, no. Bueno, espero que le haya gustado y muy bueno. como les digo, sí es una clase de temas que yo incluso podría decir que ni siquiera yo los domino bien porque son muy, muy complejos. Ya, lo único que sí que hay que tener ciertas ideas bases claras, como el mundo de ilusión, y ahí uno va entendiendo, va comprendiendo estas películas, también la alegoría de la caverna de Platón, ya. Si lo que cuesta es adquirir una conciencia y Claro. vivir de acuerdo a esa conciencia, porque uno puede tener el conocimiento teórico, pero nosotros vivimos como que realmente estamos en una ilusión y que debemos despertar.
cada vez que nos angustiamos por una serie de sucesos en la vida y que nos enganchamos emocionalmente de manera muy densa, ya, y también muy negativa, cuando tenemos estados de angustia, de estrés, de profunda depresión, de mucha pena, eso quiere decir que no estamos aplicando esta conciencia, estos conocimientos, ¿ya? Y que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Pero cuando empezamos a realmente integrar estos conocimientos, empezamos a ver todo como más de arriba, ya no nos enganchamos tanto, no nos identificamos, no perdemos y derrochamos tanta energía en las emociones, en los procesos Desaparece la, emocionales, claro, nos enfermamos desaparece la, menos. claro, ¿Sí? desaparece la media naranja, ¿Cuál es la media naranja? el alma gemela que uno anda buscando en la vida. Mira, cuando uno ya no lo busca fuera de una manera, a ver cómo podría decir, bueno, como las cosas que se buscan afuera, como dentro de esa ilusión, Claro, como querer completarse en el afuera, querer realizarse en el afuera, ya, sino que busca esa plenitud en el interior, se reencuentra con su alma. Lo demás se da por añadidura en el afuera. El afuera es reflejo de lo interno. Pero yo no, o sea, no hay que despreciar o entender el afuera como que no tiene ni una función. claro, La afuera completa el cuadro, pero esa completitud, esa realización en el afuera, primero se tiene que hacer en el adentro. Esa es la diferencia. claro, claro. Es primero en el adentro, claro. Claro, se logra, cuando se logra, es lo que hablábamos en la clase de que cuando uno logra la prosperidad interna, cuando ya sabe esos mecanismos, ahí puede acceder a la prosperidad externa. Y la prosperidad interna es cuando uno cree en sí mismo, cuando se siente merecedor, cuando tiene clara su misión y es activo en ella, sabe lo que quiere, entiende sus cualidades, les desarrolla. Toda esa es prosperidad interna. Ya, en el afuera eso tiene que dar un fruto, Claro. tiene que dar fruto. Ya, no quiere decir que el camino no es realmente ese ermitaño que dice que ya no necesita nada, que está en una montaña solo y que vive de hierbas. No, eso no. Eso ahí es como una especie de formación. Bueno, amigos, los dejo y nos estaríamos viendo en marzo porque esta es la última clase del periodo 2025. En marzo nos reactivamos y vamos a volver a repetir todas esas clases que están en el YouTube. Le vamos a dar una nueva versión ya porque todos nos hemos actualizado. Así que Gracias y que tengan buenas vemos que vacaciones estén. los que van a salir. Sí, pues nos vemos. Oye, ¿tú vas a ir al picnic del 7? Ay, No sé, voy a ver porque tengo que ver un tema de vacaciones, estoy en lo mismo. ¿Dónde va a ser? espérate.